Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Muy buenas noches a toda la audiencia de la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Agradecemos su compañía y los invitamos a permanecer activos durante la emisión. Recuerden que el doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia, y la mesa de trabajo de la hora de la familia, elegimos minuciosamente cada tema tratado buscando siempre que el mensaje sea de edificación y construcción para cada uno de sus hogares. No olviden hacer sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Ricardo Arias Mora y en Twitter como @RicardoAriasM. La libertad es un valor que posibilita al ser humano por decisión propia a unirse a la vida natural. Como tal, hemos sido arrojados a este mundo para ello, para ser libres. Esa libertad es acotada por múltiples factores ambientales, religiosos, sociales, culturales, legales, morales. Y este gran regalo, desafortunadamente, muchos desafortunadamente no lo tienen. El día de hoy quiero y los invito a que pensemos por un momento en estas personas privadas de la libertad, aquellos que de alguna manera, por modo de castigo, deben atravesar diversas etapas de resocialización para poder incluirse nuevamente al sistema. Por eso el tema de hoy se denomina ¿el sistema carcelario del país sí resocializa al ser humano? Y para esto contamos con la compañía de dos personas maravillosas, especialistas en el tema carcelario. Ellos son Jorge Clavijo y Consuelo Sánchez. Les cuento que ellos están casados hace 16 años y son padres de Hannah y Sharon. Jorge Clavijo y Consuelo Sánchez son cabezas del Ministerio Carcelario Camino de Libertad Jovel y ellos visitan constantemente la cárcel Picota en Bogotá. Jorge es administrador de empresas con énfasis en seguros del Politécnico Gran Colombiano y Consuelo Sánchez es ingeniera de sistemas con énfasis en auditoría de sistemas del Politécnico Gran Colombiano también. Ellos son propietarios de la agencia de seguros Sama y bueno, el día de hoy nos acompañan para hablarnos de este tema tan importante. Pero antes quiero, como es usual, darle la bienvenida al doctor Ricardo Arias Mora. Doctor, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Génesis. Un cordial saludo siempre para usted. Por supuesto, a todo nuestro equipo de la hora de la familia, quienes tan amablemente dan tanto de sí para la realización de este programa. No imaginan nuestros seguidores todo el trabajo durante el día que conlleva la presentación del programa. Y no lo digo, digamos, tratando de aparecer como el más sufrido, digamos, por hacerlo, sino que precisamente también hay que exaltar el trabajo de aquellos que laboran, que creen, que con mucha pasión entregan todo de sí para efectos de poder tener un programa a la altura de las circunstancias. Y hoy, bien lo dijo Génesis, aquí hay un tema que golpea profundamente el tema del sistema carcelario. Y en ese tema del sistema carcelario, seguramente alguien también se preguntará, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la familia? ¿Y eso qué tiene que ver con los temas de sociedad que la afectan a ella? Mucho, queridos amigos. Diría yo que gravita encima de la sociedad, o sea, incluso permea la sociedad misma. Que hemos dejado incubar en Colombia con el paso de los años, hombre, y que como muchos temas nacionales nunca los hemos resuelto. Aquí hay algo, y lo mirábamos esta mañana en el Consejo de Redacción de la Hora de la Familia. Aquí hay algo que lo conversábamos entre todos y nos poníamos de acuerdo, y es que Colombia tiene una particularidad, conoce de los temas, los dimensiona, los estudia, los analiza, los mide, pero, caso curioso, nunca lo resuelve. O sea, sabemos todo, tenemos toda la información, pero nunca nos decidimos a dar un paso digamos, en resolver aquellos problemas. Y eso, el sistema carcelario, pues no es la excepción, o sea, no se escapa de ese comportamiento. Y Colombia tiene una serie de temas que yo creo que desde la academia misma vamos a tener que corregirlo. Uno de ellos, queridos amigos, y lo hablaremos en próximos días seguramente, porque no quiero
salirme de la línea del programa de hoy, se llama la toma de decisiones. Colombia no toma decisiones. O sea, Colombia gira y gira como aquel pueblo que vagó por aquel desierto 40 años, dándole vueltas a lo mismo, sin haber resuelto, digamos, dar el paso y poder entrar a aquel Jordán para que sus aguas se abrieran y llegaran a una mejor nación, a una tierra prometida, a un mejor país. Y por eso cuando hablábamos del sistema carcelario, en el Consejo de Redacción esta mañana les decía, pues dijimos, tenemos que traer unos expertos en el tema, precisamente para hablar con ellos. Ahora, también para que ellos nos corrijan si estamos equivocados. Nosotros no tenemos ningún problema en la hora de la familia en reconocer si nuestra percepción, si nuestro enfoque, si nuestro análisis está, digamos, alejado, está apartado de una realidad. No, si nos lo demuestran, pues con mucho gusto corregiremos y con mucho gusto así lo diremos públicamente, que vamos a corregir tal o cual posición. Pero en este caso, queremos medir esa percepción que tenemos del sistema carcelario y allí es donde nosotros tenemos una pareja sobre todo maravillosa de amigos, Jorge Clavijo y Consuelo Sánchez. Ellos son profesionales muy destacados, son hombres de Dios en Colombia, son personas que dan de sí antes de pensar en sí y tienen un llamado, porque quiero que todos nuestros seguidores, nuestros miles de seguidores, tengan muy presente el tema de Jorge y de Consuelo. Dan tanto de sí que no solamente ellos dirigen, incluso son propietarios de una compañía de seguros, o sea, son unos empresarios a carta cabal, pero además de ello destinan lo que sea, o sea, en cuanto a sus horas y en cuanto a sus días, para tener ese acercamiento con aquellos ciudadanos que lamentablemente han perdido su libertad. Por eso, queridos amigos, permítanme saludar en nombre de la Hora de la Familia a nuestro querido Jorge Clavijo y a Consuelo Sánchez, quienes deben estar ya en el estudio y quienes hacen ingreso y los saludamos a ellos, diciéndoles buenas noches, querida familia Clavijo Sánchez, bienvenidos a la Hora de la Familia. Gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos junto con mi esposo. De verdad que es un placer y gracias a todos los que nos escuchan y esperamos que esta noche podamos aprender todos un poquito de este tema que a veces hay personas que tienen un sofisma diferente de cómo es a nivel interno la parte carcelaria. Entonces, mi esposo. Buenas noches para todos. Gracias a Dios hay personas como usted, doctor, que se interesan por un aspecto de la población carcelaria, es también Colombia en las cárceles, y es algo en lo cual nosotros hemos tratado de compartir a otras personas y llegó el momento de, a través de estos medios, de empezar a compartirles a todos ustedes las experiencias que nosotros hemos tenido. Como lo dice mi esposa, no es algo tan... casi siempre las personas huyen a este tipo de temas y a todo lo que tenga que ver con las cárceles, pero es otra Colombia y es un mundo totalmente diferente, es un mundo totalmente aislado y que solamente las personas que tenemos contacto, obviamente los internos, sus familias, son los que viven el día a día una tragedia al interior de las cárceles, porque es muy duro la vida en una cárcel, doctor. Pues permítame decirle inicialmente a Jorge y a Consuelo, a la familia Clavijo Sánchez, que déjenme decirlo públicamente, ustedes son admirables, o sea, son personas que lo están dando todo. El Señor seguramente recompensará con creces su vida, su ejercicio. Y qué bueno lo que le acabo de oír a Jorge y a Consuelo. Consuelo dijo, vamos a aprender hoy, pero Jorge dijo también que llegó la hora, no solamente de que se conozcan muchos de estos temas, sino también de que muchos de nosotros los colombianos empecemos a entender que ahí hay un grave problema de sociedad. Y en ello, déjenme hacer esta radiografía y les pido nuevamente que me la corrijan si tengo alguna errada aproximación. Lo primero, hoy tenemos una capacidad, digamos, de hacinamiento. Hoy hemos recogido unas cifras, digamos, del hacinamiento carcelario
que está superando la cifra de las 180.000 reclusos. Cuando el sistema carcelario de Colombia solamente tiene cabida, entiendo, para unos 60, 70.000 de ellos. O sea, que más del 50 y pico % tenemos nosotros de déficit para que aquellas personas que lamentablemente han perdido la libertad por hechos que no nos corresponde a nosotros juzgar esta noche ni nunca. Para eso estará la justicia, para que determine, digamos, los efectos aquellos, no nosotros. Para que aquellas personas, incluso hoy, son 180.000 personas que tienen comprometida su propia dignidad. Porque hay una dignidad, digamos, que en la naturaleza misma se concibe. La dignidad misma es propia de la naturaleza humana. Y hay unas situaciones de la calidad de vida que, sea la persona equivocada o no, que lamentablemente cometió un error o no, cualquiera que sea, esa persona también merece de un Estado que sea observada siempre bajo el principio de la dignidad. Y tras de esos 180.000 reclusos, para el seguidor de la red, estoy redondeando las cifras, siempre redondeando para que las podamos aproximar mejor. Y detrás de esas 180.000, pues no solamente son 180.000 personas recluidas, sino que también tenemos 180.000 familias, porque detrás de cada uno pues está el dolor, está el duelo, está el pesar, está ese abrazo solidario que la familia nunca niega. Pero son 180.000 familias que están allí comprometidos. Entonces, les diría sobre esas dos cifras, para que el programa vaya teniendo una aproximación real, ¿ustedes coinciden con esas cifras o son superiores? Pues doctor, nosotros hemos tenido oportunidad de ya estar 10 años entrando a la cárcel. Ahorita en octubre los estamos cumpliendo, y hemos visitado diferentes estructuras. Visitamos La Picota, allí se encuentran alrededor de unos más de 50 patios, hay alrededor de unos 10.000 internos, o PPL, porque ahora se le llaman es personas privadas de la libertad, es el término que el INPE les colocó y es como se deben identificar. Perdónenme, Jorge, ¿cómo les dicen? ¿PTL? PPL. Personal privado de la libertad. PPL, ajá. PPL. Y vemos que en algunos patios, bueno, ellos están divididos de acuerdo al nivel de seguridad. Entonces hay unas estructuras que son de baja o de mediana seguridad. Entonces son delitos del microtráfico, de robos de apartamentos, de celulares, de homicidio, y ellos están en una estructura. Hay otra estructura y son condenas más o menos hasta los 20 años. Hay otra estructura que es de alta seguridad, donde son condenas muy largas, de más de 20 años, y obviamente las condiciones de seguridad son es lo que llamamos la cárcel nueva, son muy similares a una estructura americana, donde ellos están en unos edificios que tienen varios pisos, y en estos edificios conviven personas de diferentes delitos, y algunos patios los tienen unificando delitos. Entonces, por decir algo, el de mediana seguridad tiene 7 patios. Por mucho tiempo habían patios exclusivos para personas de grupos subversivos. A raíz de todas estas leyes de amnistías y reformas que se han hecho, pues ellos ya han salido de la cárcel con el proceso de paz. Y existían otros patios que eran habitantes de la calle, un par de patios. Hay otro patio que son extranjeros en Colombia, que eso es una situación muy, muy dolorosa, porque aquí hemos solamente pensado en colombianos, obviamente, pero hay también extranjeros, que son las personas que trafican con droga y que casi siempre los cogen en los aeropuertos. Yo creo que todos hemos visto el programa Alerta Aeropuerto, y son las personas que cogen saliendo con droga al exterior. En algunos de esos patios, sobre todo me quiero referir a los de habitantes de la calle, que son personas que tienen unos recursos demasiado limitados. Son personas
que han vivido en su mayoría en la calle y que los han cogido por homicidio, tráfico de drogas, más que todo, hurtos. En eso sí las condiciones son terribles. O sea, esos patios duermen en pasillo, son corredores de más o menos 40 metros de largo y obviamente hay celdas, en las celdas duermen 4 personas y en los pasillos duermen personas con colchones en el piso, el hacinamiento es grandísimo, obviamente las enfermedades, el hacinamiento y el nivel de estrés que esta gente maneja ya es durísimo. Entonces hay patios que sí tienen un alto índice de hacinamiento. Señor. Digamos allí, apreciado Jorge, déjeme, para que podamos ir por partes, que es que, digamos, lo que pretendemos hoy en el programa es que nuestros seguidores en la red tengan un panorama muy claro, digamos, de lo que está, y usted lo está haciendo muy bien en el sentido de que nos va clasificando lo que está sucediendo en el interno de cada centro carcelario. Le iba a preguntar, ahí cuando lo interrumpí, le pido excusas, el tema de la salud pública, digamos. ¿Cómo son esos temas digamos, observados desde el tema de salud pública, desde el tema de enfermedades, de todo esto? Digamos, ¿hay alguna atención, hay alguna prevención o hoy por hoy se anidan allí mismo en el interno todos estos problemas derivados de lo mismo? Sí, ellos son inicialmente atendidos. Hay obviamente personas encargadas de la salud, hay una oficina, hay un grupo de médicos, de enfermeros, pero pues obviamente ellos no dan abasto. Son personas que colaboran en el IPEC, pero por el nivel de hacinamiento, pues son enfermedades que son de fácil transmisión. Ahorita con el problema del COVID, pues se ha visto reflejado, aunque han tomado medidas y se han contrarrestado, pero sí existe, obviamente, un sistema de salud para los enfermos. Ellos sí son atendidos, son sacados, cuando es por urgencia, los sacan de la cárcel, los llevan a establecimientos hospitalarios, pero donde nosotros hemos detectado en el tema de salud, lo más difícil para ellos es cumplir las citas fuera del penal. Obviamente se debe entender que para sacar un interno, un PPL de la cárcel y llevarlo a un hospital, tiene que tener unas condiciones de traslado, de transporte, debe tener una guardia, una escolta, dependiendo del delito y de lo que les decía inicialmente, la estructura donde salga, si es de alta seguridad, pues obviamente tiene que tener unas condiciones muy diferentes a los de mínima o mediana seguridad. Y lo que siempre ellos se quejan es que sus citas se pierden. Usted sabe cómo es en este país para que le den una cita a través de una EPS a una persona regular, una persona que esté libre. Cuando le dan una cita a un paciente, a un PPL, poder cumplir esa cita es muy complicado, porque casi siempre pues, no hay guardias, no hay transporte, y ellos pierden esas citas y tienen que volver otra vez en el proceso. Conocimos a una persona en el patio 7, donde esa persona perdió varias veces su cita. Él es una persona que tiene sobrepeso y obviamente por el sobrepeso pues vienen otras condiciones de salud muy complicadas como una diabetes, una hipertensión, y él tiene que cumplir rigurosamente sus citas y no lo puede hacer porque él pasa el informe, pide el favor que lo saquen a cumplir su cita y pierde sus citas debido a esto, porque muchas veces no hay personal para que lo pueda ayudar a cumplir sus citas. Y si esos son los temas que, digamos, que acompañan la salud pública, la salud interna, digamos, del recluso. Señora doctora Consuelo, ¿cómo es el tema de las familias? O sea, ¿qué hay detrás de cada recluso? ¿Cuál es realmente, digamos, el estado de cada familia? Por supuesto, como una especie de promedio. ¿Qué creería que puede ser el momento de cada familia, de cada recluso? Ok, como el doctor Ricardo lo decía, no son 180.000 reclusos, sino 180.000 familias. O sea, realmente el tema de las familias es un aspecto tremendo porque detrás de cada una de estas personas está la familia, los cuales a veces el recluso es el que provee para su hogar y pues en el momento que queda pues recluido, la familia queda totalmente desamparada. Entonces son los hijos no tienen estudio, ellos no tienen nunca salud. Entonces los reclusos casi siempre cuando
nosotros acudimos allí a llevarle la palabra, que es nuestra principal objetivo. Ellos digamos que se apoyan muchísimo en nosotros para pedir que le ayudemos a sus familias. ¿De qué manera? Pues obviamente con medicamentos, que tengo un hijo que está enfermo, que mi esposa no tiene medicina, que entonces digamos que nosotros tratamos de poder llegar hasta estas familias para poder en cierta manera suplir en algo o ayudarles de alguna manera, señor. Una pregunta, Consuelo. Una familia del recluso, más o menos en promedio, estamos hablando de ¿cuántos hijos? ¿De cuántos son? No, pues la verdad, no. Eso es, señor. ¿De cuántos hijos? Hijos, claro, ellos tienen por poquitos 4 hijos para arriba. Y súmele, teniendo en cuenta que es con una esposa, porque hay muchos que dicen, tengo mi esposa, pero es que tengo otro hogar, entonces ayúdeme porque mi esposa está bien, pero la otra señora no. Entonces, toca mirar esa parte. Pero mire, querida Consuelo y apreciado señor Jorge, doctor Jorge, vamos a suponer que no tengan pues sino una sola esposa, pues no pongamos pues con más. Y digamos que tengamos ese promedio que usted me acaba de decir, Consuelo, de 4 hijos. Sí, señor. Amigo seguidor del programa, estamos hablando de 180,000 reclusos y cada uno de ellos con un hogar constituido por un promedio de 4 hijos. Estamos hablando de 720,000 hijos, niños, que por supuesto ellos son pues, seres inocentes, pero que en esa misma inocencia ellos recogen tras de sí también el rechazo, también el repudio y también todo el alejamiento de la sociedad. ¿Estoy bien en esa apreciación, Consuelo? Total, doctor, así es. Eso es una línea muy difícil de la cual todos siguen. Una vez, a manera de testimonio, hicimos la visita a una familia que pues prácticamente son de muy bajos recursos y pues son sitios muy apartados, de los cuales Ciudad Bolívar, como por ejemplo, en una habitación, pues que básicamente no es una casa, digamos, es una habitación hecha, una invasión, lo que conocemos como invasión, y pues es un sitio de, qué sé yo, 3x2, de los cuales existían 3, 4 camas, y en cada cama había una familia. Entonces, imagínense el hacinamiento, la cocina, donde los niños, allí había muchos niños, y entonces uno encuentra allí la esposa del recluso, que fue la primera que vas a visitar, está la hermana, está la hija que ya tiene un hijo, entonces eso es una cadena que se repite, es lo que nosotros llamamos espiritualmente una cadena o maldiciones generacionales que se repiten en los hijos y todos van por el mismo camino. Entonces tú le preguntabas, listo, la esposa del recluso y estaba la hermana o la prima o la otra que vive ahí al lado y ella también tenía a su esposo en la cárcel y la otra también tenía. Entonces es una cadena que vemos que se repite y es una maldición que va sobre toda esta familia. Hay una máxima que, perdónenme decirlo, en mi caso, trato siempre de enseñarla y trato de alguna, o más bien de compartirla para que eso no suene tan presuntuoso. Es una máxima muy sencilla que dice que no hay ciudad sin sociedad. O sea, es primero la sociedad, es primero el ser humano. Y sobre esa base es donde nosotros tenemos que volcar a nuestra nación. Nosotros no podemos tener 180,000 reclusos, no podemos tener 720,000 niños, no podemos tener 180,000 familias. Y digamos pensar que entonces ahí nos están incubando los problemas siguientes de la sociedad. Incluso desde la cosmovisión nuestra, desde la perspectiva nuestra, recuerden que una de las instrucciones, y diría yo casi mandatos o mandamientos, es que pensemos en el huérfano, en la viuda y en el extranjero. Y allí en el sistema penitenciario, esas 3 condiciones se dan. Porque cuando hablamos de la viuda, pues precisamente ella es una viuda en vivo, por decirlo de alguna manera, porque su esposo está recluido. Hay un huérfano, pues que son los niños, porque falta el padre, cabeza de hogar. Y cuando estamos hablando del extranjero, pues lo acaba de decir con mucho acierto el doctor Jorge Sánchez, estamos hablando de personas que de otros países también viven las mismas condiciones como si ellos no merecieran también los elementos propios de la dignidad.
¿Y qué se encuentra uno, digamos, en el sistema colombiano? En el sistema colombiano, y yo trato de, digamos, nunca hablar de gobiernos, ustedes lo han podido observar nuestros seguidores, en el programa hablamos es del Estado para no molestar a nadie con el comentario ni para tener sesgo alguno. El Estado colombiano nunca se ha percatado de este problema. El Estado colombiano, digamos, para decirlo más levemente, nunca ha caído en cuenta de este problema. Hoy tenemos dos instituciones, que con esto de las siglas, a ver si me ayudan, la una se llama IMPEC y la otra se llama USPEC, creo que ya es así la sigla. Sí. USPEC. Dos siglas que no dicen nada, como todas las siglas en Colombia, que no tienen significado. Yo recuerdo algún día un pastor muy querido para nosotros en casa, el pastor Ricardo Rodríguez, él me decía siempre que todo en la vida debía tener significado. Y yo creo lo mismo. Yo creo que entidades como estas, que se llamen IMPEC o USPEC, pues eso no quiere decir absolutamente nada. Pero en fin, esas son las entidades que existen. Ellas, en este momento, la política carcelaria la llevan o la desarrollan. Es con base en buscar que el recluso no se escape, por un lado, o que el sistema carcelario, digamos el establecimiento, sea capaz de darle albergue a esos 180.000 reclusos. Pero una política carcelaria que tenga corazón social, perdónenme y les pido que me corrijan, yo no la conozco. Yo no conozco una política que esté pendiente de los 720.000 niños que quedan tras de sí ante un hecho de estos. No conozco una política de Estado que me hable a mí de la protección a aquellas 180.000 mujeres o hombres, pues dependiendo de cómo sea el recluso o la reclusa, pendientes de ellos de qué puede estar ocurriendo. Por eso ahí me detendría un poquito en la reflexión para preguntarles, ¿ustedes estarían de acuerdo o dirían que sí hay alguna política, digamos, en ejercicio o en desarrollo? No, realmente es muy difícil, o sea, ellos no tienen ningún apoyo como familia y pues, ¿qué me dice de estos niños que en la alimentación? O sea, eso es algo que también hemos visto muy latente, la desnutrición que hay de estos niños. Como les digo y vuelvo y pongo mi ejemplo, una vez que fuimos a esta misma familia que les ponía hace un momento, que era una familia por cama, los niños no habían comido, o sea, nosotros llevamos alguna cuestión de alimento y ellos decían que solamente una vez al día comían y se peleaban por un pan. O sea, son detalles que son tan pequeños, pero que nadie se da cuenta. Y pues una nación, un Estado no tiene, ni siquiera se está dando cuenta de estas cosas. Estos niños no comen, hay una desnutrición total. Ellos están viviendo, no hay ningún apoyo. Para mí no hay ningún apoyo. Y pues como el doctor Ricardo, ellos se preocupan es porque el interno cumpla su pena, no se escape, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Realmente hay un mundo totalmente diferente. De acuerdo, y yo creo que aquí hay muchos temas, o sea, de este cuero están saliendo muchas correas, como se dice coloquialmente, pero ustedes comprenderán, querida familia Clavijo Sánchez, unos hombres admirables, una pareja admirable, ustedes comprenderán que tenemos que ir, en este minuto me están haciendo señas que debemos ir a una pausa, a una muy breve pausa y ya regresamos y continuamos con nuestro diálogo. Correcto, gracias. Él me dio esa oportunidad de conocerlo más mediante las raíces hebreas. Este compromiso, mucha gente nos ve y dice, no necesitamos esto, de pronto uno le dirá, no necesitamos. ¿Tú crees que lo necesitas? Yo lo necesité, esto me trajo más a nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Doy las gracias de verdad a todos ustedes por el apoyo y la ayuda que le han brindado sobre todo el tiempo a los seres internos.
Gracias a todos ustedes, gracias a la Iglesia de Joel por su participación, muchísimas gracias de corazón. Yo creo que tomo el director hacia abajo y están muy agradecidos con su labor, tanto fuera del establecimiento como dentro del establecimiento. Yo le doy la honra, la gloria a mi Padre Celestial. Las cosas se dieron en pro del interno, ¿no? En pro de que hoy luchara su propio problemas, derrotará su propia montaña, cruzará su propio mar. Bueno, acá con este video podemos ver un poco de este arduo trabajo que realizan nuestros invitados. Queremos darle gracias a todas las personas que están conectadas. Nos saluda Carlos Enrique Ballestero. Buenas tardes a los panelistas y doctor Ricardo Arias. Excelente tema, sobre todo que no hay estructura de política pública direccionada a las familias y niños con padres en reclusión. No hay resocialización hacia ellos con apoyo decisivo del Estado. También nos saluda Alba Pulido. La necesidad es grande en todas las áreas, en asistencia espiritual, psicológica, de salud, física, implementos de aseo, asistencia legal. Así es, realmente sabemos que la necesidad dentro de las cárceles es muy grande y qué bueno tener esas personas tan importantes que nos abren ese panorama que de pronto para nosotros no es tan palpable. Sigamos con esta segunda parte de la entrevista. Estábamos antes de la pausa, querida Génesis, estábamos con Jorge y con Consuelo, estábamos conversando alrededor de estos temas que se van generando y digamos ya no es el recluso, estábamos analizando, sino también las familias, sino también ahora los niños. Y estoy refiriéndome únicamente, digamos, a lo que corresponde a cada recluso, o sea, su señora y sus hijos. Miren que no estamos multiplicando con los hermanos, con las tías, con los abuelos, en fin, con todo el núcleo familiar. Pero en Colombia hay una expresión, doctor Jorge, hay una expresión que yo me resisto siempre, siquiera a tratar de comprenderla, no me gusta. Es la expresión del no se puede. Por lo general siempre nos dicen a nosotros que es que no hay nada que hacer, que son 180,000 y como que nos tocó entonces vivir de esa manera. Y nosotros, yo no creo que nosotros como generación presente seamos capaces de declararnos satisfechos con nuestro papel en la vida cuando hay cerca de 180,000 hombres recluidos en condiciones indignas y hay 180,000 esposas afectadas, digamos, por lo sucedido en el tema de su compañero, en fin, de su cónyuge, o que tengamos 720,000 niños y que el Estado no pueda darles ninguna solución. Y me propuse con el Consejo de Redacción a buscar algunas cifras. Y doctor Jorge, le pido también de nuevo, y perdónenme que ya lo he reiterado 3 veces, pero quiero que el programa salga con una fidelidad en sus cifras y en su realidad. Al menos es nuestro deseo. Y resulta que me encontré una cifra curiosa. Me encontré que cada recluso le vale al Estado colombiano 1,5 millones de pesos al mes. O sea que eso le vale al Estado colombiano, digamos, tenerlo allí a título como de un hospedaje, entre comillas, por supuesto, y un alimento que se le ofrece a él, ahorita nos contarán ustedes si 2 o 3 veces al día, pero digamos que está tasado ante el presupuesto de la nación, de que cada recluso vale 1,5 millones de pesos. Pues nosotros los ingenieros pues nos gusta mucho inmediatamente dimensionar el hecho y allí me encontré una cifra que me llama mucho la atención. Si tenemos 180,000 reclusos y nos valen 1,5 millones, quiere decir que el Estado colombiano invierte, también entre comillas, en ellos cerca de 270,000, de 300,000 millones de pesos al mes. Eso significa que al año, estoy haciendo una mala aritmética seguramente, eso significa que al año el Estado colombiano invierte 3.5 o 3.6 billones de pesos en ellos.
Doctor Jorge, ¿cuándo Colombia va a volver a recuperar el principio aquel de la administración que me habla del costo y del beneficio? ¿Cuánto me vale, cuánto es el costo y cuánto es el beneficio? Si yo estoy invirtiendo 3.6 billones de pesos, el beneficio que yo hoy estoy obteniendo es que esos 180.000 reclusos, son 180.000 reclusos que si bien están purgando una pena, que vaya a saber qué tan justa, porque hay muchos inocentes, nos cuentan y ahora ustedes nos hablarán de ello. Pero pongámoslos en ese orden, que están purgando una pena, pero que efectivamente no se está resocializando. O sea, cuando ellos salen nuevamente, hacen el retorno a la sociedad, según los estudiosos en el tema, los análisis que encontramos durante todo el día, es que ese recluso al salir de allí del centro carcelario llega maltratado, llega golpeado, llega ofendido y su resocialización no es exactamente fácil, sino más difícil que la reclusión. Doctor Jorge, esas cifras y ese análisis, en la experiencia suya de más de 10 años, digamos, de asistir con esa fidelidad, a propósito anónima, porque a nadie le cuenta, ni Consuelo tampoco. Fuimos nosotros de curiosos que nos dimos cuenta de esa tarea y ustedes nos han permitido sacarlos a la luz pública. Pero sabemos a ciencia cierta que si por ustedes fuera, hubieran querido seguir, pero entendieron que tenían que contar lo que ustedes conocían. Doctor Jorge, ¿usted cree que esa aproximación de cifras y el análisis es real? O sea, ¿se aproxima a la realidad o se supera a la realidad? Yo pienso que se aproxima bastante a la realidad y nosotros hemos pues analizado este tema y pensamos que la solución sería redireccionar todos estos dineros y enfocarlos para quien debería administrar las cárceles, debería ser el sector privado, algo muy similar como se hace en otros países. De pronto el Estado está invirtiendo este dinero, pero si se utilizara este dinero en empresas que pudieran otorgar, primero, un sitio digno donde la persona vaya a pasar años. Nosotros conocemos personas que llevan más de 20 años y que han estado en casi todas las cárceles de Colombia. Si se pudiera darle un sitio digno donde se le pudiera también dar su salud, que se lo merece, donde se le pudiera dar su comida y sobre todo donde se pudiera manejar. A ver, el problema del interno es estar en la cárcel, pero su mayor problema es no hacer nada en el día. Hay talleres, sí, hay capacitaciones, hay personal del SENA, hay instructores, pero no dan abasto. O sea, si usted mira, digamos, en la cárcel Picota son 10.000 personas, no hay talleres para 10.000 personas, no hay campos deportivos para 10.000 personas. O sea, es volver a reestructurar todo y abrir licitaciones y abrir programas a aquellas empresas que quisieran administrar todo el sistema de reclusión en Colombia. Le voy a dar así un ejemplo fácil de estructura. En uno de los patios, lo que es el patio quinto de la estructura número 1 de la Picota, hace unos, que nosotros llamamos 10, hace unos 15 años más o menos, hubo un intento de fuga por uno de esos, por el patio. Ese patio da hacia la parte oriental de la cárcel y ahí enseguida van barrios, ahí hay varios barrios. Y hicieron con rocket, con bombas, se intentaron fugar un grupo de personas y desde ese entonces ese espacio, que son pabellones gigantes, quedaron sin techo, no tienen todavía techo. Nunca se arregló esa situación. Obviamente pues arreglaron las paredes y pues para que no se pudieran escapar por ahí, pero mucho de eso sufrió y quedaron sin techo, y son sitios donde se ve espacios donde supuestamente habían pabellones de dormitorios y quedaron sin techo, y así desde que nosotros estamos yendo a la cárcel hace 10 años, siguen sin techo, y eso creo que pasó hace 15 años. Entonces, esos dineros se podrían redireccionar y abrir licitaciones, y entre esas licitaciones manejar todo ese tipo de programas. Lo mismo, si se pudiera capacitar al interno dentro de la cárcel,
Nosotros hemos conocido personas que han estado en cárceles de Europa y son personas que también pagan condenas largas de 10 años y ellos saben, llegan a Colombia hablando varios idiomas, manejando temas de carpintería, de mecánica, o sea, diferentes profesiones que incluso cuando llegan a Colombia entienden que es mejor trabajar, tener una vida digna, no seguir en el delito. Y uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes allá dónde estuvo? No, que estuve en Luxemburgo, que estuve en Francia, que estuve en Bélgica, en cárceles, y ellos sin saber nada, duraron todos esos años, hablan varios idiomas y todos se lo enseñaron en la cárcel. Aquí en Colombia nada de eso funciona. De hecho, cuando una persona sale de la cárcel, obviamente sale con su estigma de haber estado en una cárcel, pues obviamente para una empresa darle trabajo a una persona de esas es complicado. Acabo de salir una persona que visitamos por 10 años y yo le decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? O, no, pues estoy mirando que hay un programa del IMPEC, pero no, yo ya fui, eso no, nada que ver porque estoy sin nada. Señor. No, discúlpeme, doctor Jorge, le iba a preguntar a Consuelo, en ese mismo orden que usted está hablando y digamos en esos hechos y en esos testimonios, el tema de la educación, digamos, si bien no hay talleres, no hay campos deportivos, pues supongo yo que la educación también es ausente, digamos, del establecimiento carcelario, ¿o me equivoco? Sí, correcto. Allí, pues, sí existe la educación, sí hemos conocido internos que han hecho incluso una carrera y hay algunos convenios, digámoslo así, entre comillas, con ciertas universidades, como era, por ejemplo, la Uniminuto, pues, por dar un nombre. Pero estas personas no se lo está costeando el Estado, no lo está dando realmente la cárcel. O sea, ¿quiénes son los que acceden a esto? La persona que tiene su propio dinero. Entonces, este recluso que conocimos decía, no, estoy haciendo una carrera porque pues no quiero salir y perder mi tiempo acá. Pero ¿cuánto le costó? No, me costó 500.000 pesos el semestre. ¿Y cómo lo consiguió? No, mi familia. O sea, realmente tiene que tener su propio, hay la posibilidad de estudiar, pero siempre y cuando tú tengas el dinero y cómo costearse la carrera, como si estuviera fuera. O sea, realmente no están recibiendo un apoyo del Estado como tal. Claro, Consuelo, pero dígame algo. Aquellos 4 hijos en promedio que tiene aquel recluso, ¿cuál es la oferta educativa para ellos? ¿Sí existe? ¿Sí lo reciben en los colegios? ¿O ellos tienen discriminación, rechazo o repudio? ¿O hay posibilidad de que el Estado esté pendiente de esos 4 hijos, al menos para tener una especie de brazo de apoyo en la formación educativa? ¿Eso existe? No, sí, no lo hay. Si no lo hay para el interno, para el PPL, pues ¿qué vamos a decir de su familia? Estos niños son niños que son señalados, de los cuales no los quiere ver nadie. Usted es el hijo del que está en la cárcel. O sea, realmente ellos no tienen una educación. Las pocas o las familias que hemos visitado, estos niños no estudian. O sea, realmente no estudian, son niños que no hacen nada en todo el día, son niños que van a hacer cuando grandes, seguir lo mismo, seguir en la calle, seguir haciendo, delinquiendo, porque es lo único como ejemplo que ellos tienen en su casa y en su familia. Pero realmente no hay una educación para esta clase de niños, no lo hay. Muy pocos somos los que hemos conseguido, hemos visto los casos puntuales que hemos visto latentes, son muy poquitos, pero es por bien que le vaya, es la escuela que de pronto lo recibió y que les da, entre comillas, una especie de educación. Pero son niños que están totalmente desamparados, diría yo, porque no hay una educación y más aún cuando en la sociedad ellos no pueden acceder a una escuela ni siquiera pública porque son rechazados, son señalados por un delito que está pagando su familiar o su papá en la cárcel. Muy bien. Apreciado doctor Jorge, en esa manera cercana, como usted conoce con su señora esposa estos hechos, digamos el tema de la justicia. Ustedes, digamos, allí pudieran pensar de que aquellas personas privadas de la libertad han tenido unos procesos, digamos, de alguna manera transparentes, correctos, llevados a la realidad, o han encontrado pues lo que siempre es motivo de tanta, digamos, de tanta leyenda y de tanta historia, de que hay muchos inocentes en la cárcel y que han sido fruto precisamente de decisiones de justicia alejadas a la realidad. ¿En qué porcentaje puede encontrarse hoy, digamos,
ese grave daño, esa falta que se le comete a algunas personas con ellos, esa injusticia, digamos, que se registra en la sociedad. ¿Ustedes qué pensarían en la cercanía que tienen? A ver, cuando una persona es sindicada de un delito y el juez le determina privarlo de la libertad, inicialmente va a la cárcel modelo. Allí están todo lo que se llaman sindicados. Y en la picota son ya los sentenciados, los que están ya pagando la sentencia dictada por el señor juez. En el tema de la modelo, también obviamente de hacinamiento, también tiene los mismos problemas. Y estas personas duran ahí muchísimo tiempo. Hay unos que con abogados que son habilidosos, porque hay abogados que se especializan en ese tema, salen de la cárcel por vencimiento de términos, porque realmente los han sindicado del delito. Algunos invocan el habeas corpus y salen rápidamente de la cárcel, pero porque tienen los recursos económicos para pagar un abogado. De resto, estas personas quedan ahí internas y se va dilatando hasta que cuando ya pues son sentenciados, ya los trasladan a la cárcel picota. Y también vemos en la cárcel picota que muchas personas que están cumpliendo sus penas tratan obviamente de rebatir o que los jueces le reconsideren sus penas, y esos procesos son muy, muy complicados. Tan fácil como decirle que tenemos una persona que visitamos en uno de los patios. Él ya cumplió su pena, ya lleva más de 20 años en la cárcel. Él inició de 18 años, ya tiene alrededor de 38. Y él está desde junio tratando, ya el juez ya le ordenó la libertad, pero le está pidiendo los cómputos y la cartilla al IMPEC para poder verificar que sí cumplió la pena y dictarle la libertad. Y él está desde junio, lleva 3 meses y no se ha podido, que el IMPEC, parece ser que el IMPEC le mandó al juzgado todo lo que está pidiendo las cartillas, pero el juzgado dice que no las ha recibido, el IMPEC dice que ya las mandó, y este señor está en medio de todo ese proceso. Nosotros hemos pensado, inclusive hay uno de los proyectos que tenemos dentro de nuestro ministerio y dentro de la Fundación Mesiánica Joel, al cual pertenecemos como Ministerio Carcelario, hacer convenios con universidades que tienen obviamente la Facultad de Derecho, y para aquellos alumnos para que puedan hacer sus pasantías, llevar a estos estudiantes a las cárceles para que ellos recojan directamente de los internos todos sus requerimientos y que ellos le tramiten y le ayuden a gestionar todos esos temas ante los juzgados. Hemos hablado del hacinamiento. Uno de los hacinamientos es la demora en la definición de la situación jurídica del PPL, y pensaríamos que una solución sería esa, que se tramitara rápido lo que uno llama la mensajería jurídica. En el caso que le estoy comentando, doctor, se lleva 3 meses y ese interno obviamente se podrá imaginar, después de 20 años de estar en la cárcel, pues ya quiere salir y él dice, yo ya cumplí con la sociedad, ya pagué mi pena, ¿por qué tengo que estar en la cárcel? Ya llevo 3 meses interno y ya debía haber salido. Entonces, si se pudiera hacer esos convenios con universidades, sería fabuloso y agilizaría todos esos procesos jurídicos. Bueno, pues yo creo que los seguidores nuestros pues coinciden con nosotros en que aquí hay mucho tema. O sea, que pudiéramos pasar de largo con tantas preguntas. Me escriben incluso aquí por el interno y me dicen que están llegando pues muchísimas inquietudes, preguntas, bueno, reflexiones acerca del tema y pues bueno, qué rico, gracias a Dios por eso. Pero ustedes comprenderán que el tiempo también a nosotros nos aprieta. El programa, digamos, está concebido para estar terminando en pocos minutos. Pero no quisiera despedirlos, o más bien, voy a aprovechar al despedirlos y al agradecerles que estén aquí en la Hora de la Familia para una reflexión, presentarles y oír de ustedes, de los dos, digamos, una especie de comentario a la reflexión. También les pido muy breve para no tenerlos que interrumpir. Pero todo se dio exactamente cuando tuvimos una oportunidad de aspirar a la alcaldía de Bogotá. En esa aspiración, aquel problema del hacinamiento de las cárceles era igual o superior al de hoy.
Cuando a mí me preguntaban mucho, yo siempre les decía que en vez de construir más cárceles, lo que nosotros teníamos que hablar era de una apertura gradual de las cárceles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos que ser capaces de tener una política pública en la ciudad que permitiera la segunda oportunidad. Yo creo que tanto ellos como nosotros, como todo ser humano, merecen y merecemos esa segunda oportunidad. Y yo creo que si durante el día podemos tener digamos de manera regular, un trabajo en los temas de la ciudad, una labor física en los temas de la ciudad, yo pienso que eso ayudaría muchísimo y no estar exactamente, perdónenme en el término de balde, allí sentados todo el día esperando que amanezca o esperando que anochezca. Sobre esa base de la segunda oportunidad y sobre esa base del trabajo en la ciudad, muy brevemente les preguntaría al despedirlos y al agradecerles, ¿ustedes estarían de acuerdo con una política pública, por supuesto, bien aproximada a esa realidad? Doctora Consuelo, y nos concluye el doctor Jorge. Claro que sí, o sea, realmente realmente digamos que no hay que pensar en llenar las cárceles ni hacer más cárceles, como dice el doctor Ricardo, sino realmente que haya una educación, que haya una preocupación por la familia como tal, que haya un direccionamiento, una educación, una guianza en las familias para que no tengamos que llenar cárceles, sino que realmente la gente tenga lo necesario para vivir, tenga lo suficiente y no tenga que buscarlo a las malas como es delinquir, para poder sostener una familia, para poder dar un plato de comida, para poder subsistir en este mundo, sino que realmente la educación sea más fomentada a las familias y que haya un temor, digamos, un conocimiento y una educación a cada una de estas personas para que realmente tengan un enfoque y no tengan que llegar allí a las cárceles a realmente pagar una condena, sino que realmente hay una educación. Para mí sería muy importante la educación y el fomento en la familia. Muchas gracias. Doctor Jorge, brevemente, por favor. Yo estaría de acuerdo dependiendo del delito, porque hay delitos que son muy complejos y sobre todo mirando si la persona es reincidente. Conocí de una persona que era, curiosamente, me llamó la atención, que él salía de un delito y volvía a entrar a la cárcel por otro delito. Entonces estas personas reincidentes y en las mismas situaciones, pues realmente no tiene sentido. Lo vimos con una persona de Guatemala que él salió de la cárcel, se le colaboró, se le ayudó y se manejó el tema. Doctor Jorge, en su gran mayoría, en su gran proporción. Pues yo pensaría que sí, y siempre y cuando, como dice mi esposa, se les capacitara, se les educara, el sistema penitenciario funcionara como un relojito, la parte jurídica, los jueces, o sea, todo estuviera sincronizado, pensaría que las cosas estarían funcionando. Pero es muy difícil establecerlo si solamente pensamos que en el IMPEC hay 17 sindicatos, entonces imagínense, si no se ponen de acuerdo ellos internamente, tampoco la parte de jueces, pues ¿cómo pueden terminar estos señores PPLs cumpliendo sus penas? Si nadie está de acuerdo en nada, si nadie se pone de acuerdo en nada. Pues muchísimas gracias, familia Clavijo Sánchez, doctor Jorge, doctora Consuelo, un Dios les pague y la verdad todo nuestro aplauso y toda nuestra felicitación. Gracias por lo que hacen por la sociedad, gracias por el amor al prójimo que en ustedes, digamos, brilla, resalta en cada una de sus vidas en general. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Génesis. Bueno, no nos resta sino agradecer la compañía de todas las personas que estuvieron conectadas. Los esperamos mañana a las 7 de la noche y los dejamos con las cartas de Ricardo. Feliz noche. ¿Me está preguntando Jorge sobre el sistema carcelario en Colombia? Pues, apreciado amigo, la verdad es poco por contarle, dado el alto hacinamiento que ha sido medido y dimensionado, pero nunca solucionado. 180.000 reclusos tenemos hoy aproximadamente en las cárceles de Colombia, donde solo hay cupo para 70.000. Hoy tenemos la tasa de encarcelamiento más alta de la historia y dos entidades
el IMPEC y la USPEC, que dejan claro en sus ejecutorias que ninguna de ellas ha logrado resolver los problemas de fondo donde se compromete la humana dignidad. Ay, apreciado amigo, la salud pública en el sistema carcelario, medida allí mismo, expresa siempre una alarma general. ¿Me pregunta qué debe hacerse? Exactamente lo contrario de lo que la gente cree, y me refiero que en vez de construirse más y más cárceles que no rehabilitan, lo que debemos hacer es descongestionarlas y generarles la segunda oportunidad. Miremos el costo. El solo costo, el solo cálculo es aquel que me dice que cada recluso le cuesta al Estado un poco más de 1,5 millones de pesos al mes. O sea, multiplique por 180,000 y se dará cuenta lo que representa un insostenible costo para el Estado Nacional. Pero eso no es lo importante. ¿Sabe qué es más importante? Las 180,000 familias que soportan el dolor y el rechazo derivado del insuceso familiar, de la pena familiar. 180,000 familias, apreciado amigo, son casi un poco más de 500,000 niños, un poco más, que viven el maltrato, el rechazo y el repudio en general, siendo ellos víctimas inocentes que todo lo han tenido que soportar. ¿Que cuál sería la idea? Pues si me la logra comprender en su dimensión, le diría apertura de las cárceles, pero de manera gradual, ofreciendo al recluido, al recluso, trabajo en el campo o la ciudad. Ellos, apreciado Jorge, merecen, como lo merecemos todos, y déjeme reiterarlo, una segunda oportunidad. Recuerdo aquel libro de Mandela cuando decía que a un hombre que le quita la libertad a otro hombre, ambos son prisioneros del odio y ambos quedan encerrados tras las rejas de los prejuicios y la incapacidad de ver más allá. Un hombre encerrado no solamente es oprimido, sino que su opresor también se le priva de su humanidad por igual. Ay, apreciado amigo, en las cárceles de Colombia hay muchos inocentes que injustamente se les ha privado de la libertad. Pero allí hay mucho por hacer, mucho por restituir, mucho por reinventar. Pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, si alguien le oye hablando de estos nuevos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta. Tranquilo, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi saludo cordial, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM, o en el Facebook o en el YouTube en Ricardo Arias Mora, y seguramente allí me irá a encontrar. Tenga usted un feliz descanso y un buen día por llegar. Gracias por acompañarnos en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación.